Mi prometida me dejó solo con el brazo roto para irse a un hotel con otro hombre. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que yo mismo construí esta pesadilla durante 3 años. Ahora está embarazada de él y quiere que yo sea el padre, Lucas. 32 años. Trabajo como técnico de línea eléctrica en la compañía. He visto compañeros caer, renunciar, perderlo todo porque creyeron que eran invencibles. Yo era uno de esos tipos hasta que un soporte oxidado decidió enseñarme lo contrario. Era septiembre, principios de mes. Un trabajo de rutina, cambiar un fusible quemado en un poste residencial. 5 metros de altura. Nada que no hubiera hecho 1000 veces. Me enganché, revisé mi arnés. Empecé a trabajar las conexiones. Entonces lo sentí. Ese desplazamiento nauseabundo cuando el metal que se supone debe sostenerte simplemente no lo hace. El soporte se rompió, mi línea de seguridad se tensó con fuerza y mi hombro hizo un sonido que nunca olvidaré. Como si alguien pisara una bolsa de papas fritas, pero 1000 veces peor. Caí de todos modos porque la carga de impacto fue demasiado. Por unos segundos solo me quedé ahí, mirando el cielo, escuchando mi propia voz repetir la misma pregunta estúpida una y otra vez: ¿instalamos el fusible? Instalamos el fusible, lo decía como un disco rayado. Mi jefe de cuadrilla, Sebastián, me gritaba que me quedara quieto. Pero ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Me subieron a una ambulancia y recuerdo que todo el camino al hospital pensé que mi prometida Valeria iba a perder la cabeza cuando se enterara. Valeria y yo llevábamos 3 años juntos, comprometidos desde hacía 8 meses. Hasta esa caída pensé que estábamos bien. Ella trabajaba como community manager para un estudio de yoga, publicaba fotos estéticas de jugos verdes y posturas al atardecer. Siempre hablaba de querer libertad y creatividad y no estar atada a un trabajo de oficina. Yo lo respetaba. De verdad. Aunque eso significara que yo pagaba el alquiler, los servicios, el seguro, las cuotas del auto que cofirmamos. La comida, las suscripciones. Todo, básicamente. Le compré un teléfono nuevo hace unos meses porque dijo que lo necesitaba para crear contenido y pensé que si la hacía feliz, valía la pena. Ella era dulce cuando las cosas iban bien. Cariñosa. Siempre decía que me apreciaba. Pero mirando atrás ahora puedo ver las grietas que ignoré. Su mejor amigo, Adrián, era una de esas grietas. Adrián tenía 30 años, manejaba una tienda de bicicletas en el centro y tenía esta energía territorial extraña, como si siempre estuviera probando cuánto espacio podía ocupar en mi vida. Tenía el código de nuestro departamento, entraba sin tocar, se sentaba en mi silla, bebía mi cerveza y hacía estos chistes que no eran realmente chistes. Más bien eran pullas envueltas en humor, así que no podías confrontarlo sin parecer sensible. Una vez me miró mientras Valeria estaba en la cocina y me dijo: hermano, tienes suerte de que ella siquiera te aguante. Y se rió como si fuera lo más gracioso del mundo. Yo no me reí. Valeria sí, después de la caída me operaron el hombro. Dijeron que me había desgarrado el labrum y tenía algo de daño nervioso. Necesitaría al menos 6 semanas antes de poder siquiera pensar en volver a trabajo liviano. Desperté en el hospital con Valeria sentada a mi lado. Me apretó la mano buena y dijo: yo te voy a cuidar, y le creí. Los primeros 2 días en casa estuvieron bien. Me traía agua. Me ayudaba a ajustar el cabestrillo, hasta me hizo sopa una vez. Pero para el tercer día empecé a notar cosas. Estaba en su teléfono constantemente. Pedía comida a domicilio, pero solo suficiente para ella y otra persona. Cuando le pregunté quién venía me puso a la defensiva: tengo derecho a tener amigos, Lucas. No estaba tratando de controlarla. Solo estaba confundido de por qué me trataba como un estorbo en mi propio departamento. Entonces una tarde estaba acostado en el sofá, entrando y saliendo del sueño por los analgésicos, y escuché su voz desde el dormitorio. Estaba dejando un mensaje de voz para su amiga Sofía: se está convirtiendo en peso muerto. Yo no me inscribí para ser enfermera. Sentí que el estómago se me caía. Peso muerto. Eso era yo para ella ahora. No su prometido que acababa de lesionarse gravemente. No el tipo que había estado pagando su vida durante 3 años. Solo peso muerto. No dije nada. No podía. Estaba demasiado aturdido y demasiado impactado. Pero ese momento se grabó en mi cerebro. A la noche siguiente Adrián apareció en el departamento con 2 bolsas de alcohol, cervezas artesanales y una botella de whisky barato. Pasó junto a mí como si yo no estuviera ahí y le dijo a Valeria: lista para olvidar tus problemas esta noche. Yo era el problema. Estaba ahí tirado con el brazo en cabestrillo, apenas capaz de levantar una botella de agua. Y este tipo hablaba de mí como si fuera un obstáculo para su diversión. Valeria no lo corrigió. Solo se rió y agarró 2 vasos del gabinete. Se sentaron en la sala a 2 metros de mí, bebiendo y hablando y riendo. Y de vez en cuando ella me miraba como verificando si todavía estaba respirando.
Cerré los ojos y fingí dormir porque no quería lidiar con lo que fuera que era esto. Pero podía escuchar todo. Adrián hablaba de algún concierto que venía, alguna banda indie tocando en un lugar del centro. Valeria decía cuánto quería ir, cuánto necesitaba salir, cómo se sentía atrapada. Había estado en casa desde el hospital menos de una semana. Y ella ya se sentía atrapada. Quería levantarme y decirles a ambos que se fueran. Pero no podía moverme sin que el dolor me atravesara todo el torso. Así que solo me quedé ahí escuchando, odiando cada segundo. Esa noche después de que Adrián finalmente se fue, Valeria vino al sofá y me preguntó si necesitaba algo. La miré y solo dije que no. Se encogió de hombros, se fue a la cama y ni siquiera me dijo buenas noches. Me quedé en ese sofá mirando el techo, repasando todo en mi cabeza. La caída, la cirugía, el mensaje de voz, la cara engreída de Adrián. Me di cuenta de algo que hizo que mi pecho se sintiera hueco. Yo no era su pareja. Era su red de seguridad. Y en el segundo en que ya no pude cumplir ese papel me volví desechable. No lo sabía todavía. Pero esa noche era el comienzo del fin. Porque 3 días después ella iba a tomar una decisión que destruiría todo. Y cuando lo hiciera yo me iba a asegurar de que se arrepintiera por el resto de su vida. 3 días después de que Adrián apareció con el whisky, mi hermana Elena llegó sin avisar. Y en el segundo en que cruzó la puerta supe que alguien iba a tener un día muy malo. Elena tiene 35, trabaja en derecho corporativo y tiene esta energía que hace que la gente enderece la columna y cierre la boca sin que ella diga una sola palabra. Echó un vistazo a mí en el sofá, un vistazo a Valeria deslizando el dedo por su teléfono en la cocina. Un vistazo a Adrián desparramado en mi reclinable como si fuera el dueño del lugar, y su cara se volvió completamente neutral. ¿Qué es cuando sabes que está en su punto más peligroso? Se acercó a Adrián, se paró directamente frente a él y le dijo que se bajara de mi sofá. No fue una petición. Fue una afirmación de hecho. Adrián trató de reírse. Hizo toda esta risa incómoda y dijo algo sobre solo estar pasando el rato. Pero Elena no se movió, no parpadeó, solo lo miró fijamente hasta que él se levantó y murmuró algo sobre necesitar irse de todos modos. Valeria salió de la cocina e inmediatamente empezó una actuación. De repente era la prometida preocupada. Preguntándome si necesitaba algo, ofreciéndose a hacer café, sonriéndole a Elena como si fueran viejas amigas. Elena le devolvió la sonrisa pero pude ver que no le llegaba a los ojos. Durante los siguientes 3 días Valeria interpretó el papel perfectamente. Me traía agua, ajustaba mi almohada, se sentaba junto a mí durante las comidas. Pero en el segundo en que Elena salía del cuarto o iba a la tienda, la máscara caía. Volvía directo a su teléfono, enviando mensajes constantemente. Empecé a prestar atención a los patrones. Cada vez que se suponía que yo estaba dormido o medicado se movía al dormitorio y escuchaba su voz volverse más baja, más secreta. Una vez logré ver un vistazo de su pantalla y vi el nombre de Adrián en la parte superior de la conversación. No dije nada. Solo lo archivé. Porque estaba empezando a entender que algo mucho peor que negligencia estaba pasando aquí. Al cuarto día después de que Elena llegara, alrededor de las 2 de la tarde, le pedí a Valeria que me trajera mis analgésicos de la farmacia porque se me estaban acabando y no podía manejar. Me miró como si le acabara de pedir que donara un riñón. ¿Por qué no puedes hacerlo tú mismo? ¿Preparándose para qué? No tenía idea. Pero Elena escuchó desde el pasillo y entró a la sala con esa expresión en su cara que me apretó el estómago. Le preguntó a Valeria para qué se estaba preparando. Valeria inmediatamente se puso a la defensiva. Dijo que no era asunto suyo. Dijo que tenía derecho a tener una vida. Entonces la puerta se abrió y Adrián entró. No con sus jeans descuidados y sudadera habituales sino vestido como si fuera a algún lugar lindo. Camisa abotonada, botas limpias, colonia que podía oler desde el otro lado del cuarto. Elena lo miró a Valeria y la vi armarlo todo en tiempo real. Valeria agarró su bolso y anunció que iban a conseguir un hotel en el centro. Dijo que había un concierto esa noche y no querían manejar de vuelta tarde. El cuarto quedó completamente en silencio. Elena se volvió hacia ella. Su voz todavía calmada pero con este filo que podía cortar vidrio. Así que lo vas a dejar solo, recuperándose de una cirugía. Para conseguir un hotel con otro hombre, la cara de Valeria se puso roja y empezó a sacar todas las tácticas de manipulación del libro. Dijo que Elena estaba siendo controladora. Dijo que yo estaba siendo inseguro. Dijo que ella merecía divertirse después de pasar días cuidándome. Lo cual era rico considerando que apenas había hecho nada, yo solo estaba ahí sentado mirando esto desarrollarse. Entonces noté algo en la mesa auxiliar junto al sofá. Su anillo de compromiso. Se lo había quitado. Lo había dejado ahí como si fuera publicidad basura. Cuando señalé el anillo ella tuvo la audacia de decir que no combinaba con su atuendo. Como si esa fuera una excusa razonable para abandonar el símbolo de toda nuestra relación. Sentí algo romperse dentro de mí. No dramático, no ruidoso.
Solo un quiebre silencioso, como un cable bajo demasiada tensión finalmente cediendo. La miré a Adrián parado ahí con las manos en los bolsillos tratando de actuar invisible y dije lo único que pude manejar. Diviértanse, mi voz estaba plana, sin emociones. Creo que eso la asustó más que si hubiera gritado. Vaciló por un segundo como esperando que le rogara o discutiera. Pero solo volteé la cabeza y miré la tele. Se fueron. Los escuché riendo en el pasillo mientras la puerta se cerraba. Y esa risa fue lo que lo selló. En el segundo en que se fueron, Elena sacó su teléfono y llamó a nuestro mejor amigo Daniel. Cuando contestó ni siquiera dijo hola. Solo le dijo que viniera porque íbamos a hacer esto esta noche. Daniel apareció 20 minutos después, me echó un vistazo, preguntó si ella finalmente había cruzado la línea. Asentí. Lo que pasó después fue el desmantelamiento más quirúrgicamente preciso de una relación que he presenciado en mi vida. Elena sacó su laptop y empezó a hacer una lista. Daniel agarró una libreta. Convirtieron mi sala en un cuarto de guerra. Primer paso, finanzas. Elena entró a mis cuentas y empezó a separar todo. Movió dinero a una cuenta nueva a la que Valeria no tenía acceso. Canceló la tarjeta de crédito que ella usaba. La removió de mi seguro de auto. Segundo paso, el departamento. Daniel llamó a un cerrajero. Pagó extra por servicio el mismo día. Para las 9 de la noche teníamos cerraduras nuevas en la puerta. Tercer paso, la boda. Elena empezó a llamar a proveedores. Les dijo que la boda estaba cancelada. Como la mayoría de los depósitos estaban a mi nombre, consiguió reembolsos parciales del lugar, el servicio de comida y el fotógrafo. Era tan eficiente que daba miedo. Mientras ellos manejaban la logística, yo me senté ahí sintiendo esta mezcla extraña de alivio y rabia. Porque había estado cargando a esta mujer durante 3 años. Pagando todo, apoyando sus sueños. Y en el segundo en que necesité apoyo se fue corriendo a un hotel con otro hombre. Empacamos sus cosas. No descuidadamente, pero tampoco con gentileza. Pusimos en caja su ropa, sus tapetes de yoga, sus cristales, todas las cositas que había esparcido por mi departamento como si fuera suyo. Daniel encontró una caja vacía, agarró un marcador y escribió en el costado en letras grandes: Adrián puede ayudar con esta. Realmente me reí por primera vez en días. Alrededor de medianoche Elena preguntó si estaba seguro de esto, si quería tal vez dormir sobre ello. Le mostré el anillo todavía sentado en la mesa auxiliar donde Valeria lo había dejado. Elena lo levantó, lo miró y lo puso en un sobre pequeño con una nota que decía: olvidaste algo. A la 1 de la mañana mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria con un emoji de corazoncito diciendo que tal vez se quedarían más tiempo y que no la esperara despierta. Se lo mostré a Elena. Realmente sonrió. Y dijo que eso era perfecto porque Valeria acababa de ponerlo por escrito. Daniel abrió una cerveza, le pasó una a Elena, me preguntó si quería una pero todavía estaba con analgésicos, así que pasé. Nos sentamos ahí en mi departamento rodeados de cajas de sus cosas apiladas junto a la puerta. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en meses. No estaba triste. No tenía el corazón roto. Solo estaba terminado, y esa claridad era el mejor analgésico que podría haber pedido. El domingo por la mañana golpeó como un tren de carga. No para mí. Para Valeria. Estaba sentado en la cocina con Elena tomando café cuando mi teléfono empezó a explotar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, todo de Valeria. El primer mensaje llegó alrededor de las 11 preguntando por qué su llave no funcionaba. Luego otros 5 minutos después diciendo que su tarjeta fue rechazada en la cafetería. Luego un mensaje de voz donde podía escuchar el pánico empezando a filtrarse en su voz preguntando qué estaba pasando. No respondía ninguno. Solo puse mi teléfono en silencio y lo deslicé por la mesa hacia Elena, quien leyó los mensajes con esta expresión satisfecha en su cara. Alrededor del mediodía Valeria apareció en el edificio. Lo supe porque la recepción llamó preguntando si estaba esperando a alguien. Les dije que no y que no la dejaran subir. De todos modos trató de tocar el timbre. Una y otra vez. Eventualmente estaba en el pasillo afuera de mi puerta. Podía escucharla ahí perdiendo la cabeza, gritaba sobre cómo esto era abusivo, cómo no podía simplemente echarla de su propia casa. Excepto que no era su casa. Su nombre no estaba en el contrato. Nunca había pagado un solo mes de alquiler. Legalmente no tenía reclamo sobre nada. Daniel todavía estaba ahí desde la noche anterior. Miró por la mirilla y dijo que estaba en su teléfono llorando, probablemente llamando a alguien para respaldo. Resultó que ese alguien era Adrián porque unos 20 minutos después él apareció. Lo escuché en el pasillo tratando de calmarla, diciéndole que lo resolverían. Ella le preguntó si podía quedarse en su lugar mientras arreglaba esto. Hubo una pausa larga. El tipo de pausa que lo dice todo. Luego él dijo algo sobre su compañero de cuarto no estando de acuerdo con eso y sobre tener que ir a trabajar. Así nomás la abandonó. La dejó sentada en el pasillo. Escuché sus pasos alejándose. Los siguientes días fueron caos para ella.
Lo sé porque amigos en común empezaron a contactarme preguntando qué había pasado. Aparentemente Valeria le estaba diciendo a todos que yo me había vuelto loco y la había echado sin razón. Su amiga Sofía, la que había estado en ese mensaje de voz, aparentemente escuchó la historia completa y dejó de hablarle a Valeria por completo. Lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan creíble era su versión. Los proveedores de la boda también empezaron a contactarla confirmando cancelaciones. Trató de llamar a algunos de vuelta, preguntando si podían revertirlo. Pero les dijeron que la persona que pagó los depósitos había cancelado, así que no había nada que revertir. Publicó algo vago en redes sociales sobre traición y aprender quiénes son realmente las personas. No respondí, no me involucré, solo la dejé espiralar mientras yo me enfocaba en recuperar mi vida. Mi hombro estaba sanando más lento de lo que quería, pero estaba recuperando movilidad. Sebastián llamó para decir que tenían trabajo liviano disponible en despacho si lo quería. Contestando llamadas, coordinando cuadrillas, nada físico pero suficiente para hacerme sentir útil otra vez, lo tomé. Empecé a ir unas pocas horas al día. Se sentía bien estar con los muchachos otra vez, tener un propósito más allá de solo sentarme en mi sofá repasando la peor semana de mi vida. Empecé a mirar casas. Nada lujoso, pero algo con un garaje donde pudiera montar un taller. Tal vez hacer algo de trabajo extra, arreglando equipo o motores pequeños. Cosas que pudiera hacer incluso con mi hombro sin estar a plena fuerza. Para fines de octubre había encontrado un lugar. Una casa pequeña de 2 habitaciones a unos 20 minutos fuera de la ciudad con un garaje de buen tamaño y un patio. Hice una oferta que fue aceptada. Mudarme del departamento se sintió como mudar piel muerta. Empacando mis cosas, dejando atrás todos los recuerdos de Valeria y Adrián y toda esa situación tóxica, Elena me ayudó a mudarme. Daniel me ayudó a mudarme. Para mediados de noviembre estaba en mi propia casa, mi propio espacio, con cerraduras nuevas de las que solo yo tenía llaves. Empecé a dormir mejor, comer mejor, hasta empecé a ir a terapia física consistentemente porque realmente tenía la energía mental para preocuparme por mi recuperación. Alrededor de la marca de los 3 meses, mediados de diciembre, estaba en mi garaje trabajando en un motor de podadora viejo cuando escuché un auto estacionarse en mi entrada. Salí caminando y vi a Valeria sentada en un sedán destartalado que no reconocí. Cuando bajó apenas la reconocí tampoco. Había perdido peso, se veía exhausta, tenía esta energía derrotada que era tan diferente de la mujer confiada que había salido de mi departamento con Adrián 3 meses atrás. Preguntó si podíamos hablar. No la dejé entrar. Solo me paré ahí en el porche con los brazos cruzados, esperando escuchar lo que fuera que vino a decir. Empezó con una disculpa. Dijo que había cometido un error enorme. Dijo que no se dio cuenta de lo que tenía hasta que se fue. Todas las líneas estándar que dice la gente cuando queman su vida y quieren que alguien más apague el incendio. Luego soltó la bomba. Me dijo que estaba embarazada. Y antes de que pudiera siquiera procesar eso agregó que era de Adrián. No sentí absolutamente nada. Ni enojo, ni celos, ni satisfacción. Solo esta sensación fría y vacía como si estuviera mirando a una extraña contarme sobre sus problemas. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Dijo que Adrián le había cortado el contacto completamente. No contestaba sus llamadas ni mensajes. No tenía a dónde ir. Sus padres la estaban ayudando pero estaban furiosos con ella. Estaba trabajando 2 empleos tratando de ahorrar dinero. Me miró con esos ojos desesperados y dijo, tú eres un buen hombre, Lucas. Todavía podría ser el padre. Todavía podríamos ser una familia. Realmente me reí. No pude evitarlo. Porque la audacia de esa afirmación era tan demente que dio la vuelta y volvió a ser graciosa. Daniel eligió ese momento exacto para aparecer con algunos materiales que le había pedido que recogiera de la ferretería. Cuando bajó de su camioneta y vio a Valeria parada ahí dijo, Dios mío, está haciendo Speedrun de malas decisiones, lo que me hizo reír aún más fuerte. Miré a Valeria y le dije que llamara a su alma gemela. El tipo que eligió sobre mí cuando ni siquiera podía levantar mi propio brazo. Le dije que ella podía cargar sus propias consecuencias ahora también. Empezó a llorar. Dijo que yo era cruel, que nunca pensó que sería tan frío, pero no me sentía frío. Me sentía claro. Le dije, no arruiné tu vida, Valeria. Solo dejé de financiar la fantasía. Si quieres ayuda deberías intentar rastrear a Adrián, ya que parecía tan ansioso de jugar a la casita hace 3 meses. Se quedó ahí parada otro minuto como esperando que me quebrara, que sintiera lástima por ella. Pero solo me di la vuelta y caminé de regreso a mi garaje. Escuché su auto arrancar. La escuché alejarse. Volví a arreglar el motor de la podadora como si nada hubiera pasado. Daniel entró. Me pasó un café y preguntó si estaba bien. Honestamente estaba mejor que bien. Hace 6 meses pensé que perder a Valeria me destruiría. Pero parado en mi propio garaje, en mi propia casa, con amigos que realmente aparecieron cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de que no había perdido nada que valiera la pena conservar.
Ella eligió un cuarto de hotel con otro hombre sobre cuidarme después de que casi me rompo la espalda manteniéndonos a flote. Y ahora quería que criara al hijo de otro hombre porque su plan explotó en su cara. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Merecen vivir con sus decisiones, y Valeria estaba aprendiendo esa lección de la manera difícil. Pero mirando atrás ahora, meses después con el hombro casi recuperado y la casa finalmente sintiéndose como un hogar, me doy cuenta de algo que no pude ver entonces. No era solo su culpa, yo también construí esto. Ladrillo por ladrillo. Factura por factura. Silencio por silencio. ¿Por qué la elegí? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué pagué todo sin siquiera preguntar si ella también podía contribuir? Porque tenía miedo. Miedo de que si no era indispensable, si no era el proveedor, el que resolvía todo, ella se daría cuenta de que podía tener mejor, así que me hice necesario de la única manera que sabía. Con dinero. Con sacrificio. Con silencio ante las banderas rojas que vi desde el principio. Adrián en mi silla bebiendo mi cerveza. Valeria riéndose de sus comentarios. Yo tragándomelo porque confrontarlo significaba arriesgar la ilusión de que estábamos bien, no la amaba. Necesitaba que ella me necesitara, y cuando ya no pude ser útil, cuando me convertí en el que necesitaba ayuda, todo el castillo de naipes se derrumbó. Elena me lo dijo una noche, semanas después, mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Hermano, ella no era tu pareja. Era tu proyecto. Y tú no eras su prometido. Era su billetera, tenía razón, y tal vez eso es lo que más duele. No la traición. No Adrián. No el hotel ni el embarazo ni la súplica patética en mi entrada, es darme cuenta de que yo permití todo esto. Que construí una relación donde mi valor estaba atado a cuánto podía dar. Y cuando dejé de dar, dejé de tener valor. Algunas noches todavía me despierto pensando en ese mensaje de voz. Peso muerto, y me pregunto si alguna vez fui algo más para ella, pero luego miro alrededor de esta casa. Las paredes que pinté. El garaje donde arreglo cosas. La mesa donde Elena y Daniel y yo nos sentamos y hablamos de verdad. No de cuentas ni favores ni mantener la paz, solo hablamos, y me doy cuenta de que tal vez el regalo que Valeria me dio no fue la traición, fue la oportunidad de dejar de ser peso muerto para mí mismo. De dejar de cargar relaciones que nunca fueron reales. De aprender que mi valor no está en cuánto puedo dar sino en quién soy cuando no tengo nada que ofrecer excepto yo mismo. ¿La perdoné? No, ¿la odio? No, simplemente la dejé ir, y en ese espacio vacío donde solía estar finalmente encontré algo que había estado buscando en el lugar equivocado durante años. Paz, no la clase de paz que viene de resolver todo. La clase que viene de aceptar que algunas cosas no se pueden arreglar. Y que está bien, Valeria tomó sus decisiones. Adrián tomó las suyas. Yo tomé las mías, y ahora todos vivimos con ellas, pero por primera vez en años me siento como si estuviera viviendo para mí. No para mantener a alguien más feliz. No para probar que soy suficiente, solo viviendo. Elena dice que estoy diferente. Más calmado. Menos desesperado por complacer. Daniel dice que finalmente parece que tengo columna vertebral. Sebastián dice que trabajo mejor ahora. Más enfocado. Menos distraído. Tal vez tengan razón, y finalmente estoy listo para ser solo Lucas, imperfecto. Sanando. Aprendiendo, pero mío, la caída de ese poste no me rompió, me despertó, y por eso, extrañamente, estoy agradecido. ¿Tú también has financiado a alguien que te llamó peso muerto? ¿Cambiarías las cerraduras o le creerías sus disculpas? ¿Cuánto pagaste por alguien que te abandonó en tu peor momento? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia: tu vida no mejora cuando encuentras a la persona correcta. Mejora cuando tú te conviertes en la persona correcta para ti mismo. Tu valor como persona no depende de cuánto dinero gastes en alguien ni de cuántos problemas resuelvas. No eres una billetera con piernas. No eres un salvavidas humano. Cuando construyes una relación donde tu única función es dar, dar y dar sin recibir nada a cambio, no estás siendo generoso. Estás comprando compañía. Y la gente que acepta ese trato nunca te va a respetar, porque en el fondo saben que tienes tanto miedo de perderlos que pagarías cualquier precio para retenerlos.